Hola, mi nombre es Isaura Reyes y hoy le estaré hablando de lo que es el perfil pancreático y las determinaciones que se hacen en este. Por ejemplo, la 1,4 glucano hidrolasa. Este perfil, las pruebas que las componen están la amilasa y la limpasa. La amilasa y la limpasa son enzimas producidas en el páncreas que aparecen elevadas en el suero cuando hay pancreatitis aguda. El alfa 1,4 glucano es una enzima hidrolasa que se produce principalmente en el páncreas y en pequeñas cantidades de las glándulas salivares y trompas de falopio. En cuanto a la alfa-amilasa, son enzimas hidrolíticas que transforman el almidón en maltosa. El método que vamos a utilizar en esta determinación es Caraway. Principio del método. El sustrato almidón tamponado se incuba con la muestra produciendo la hidrólisis enzimática. Esta se detiene por agregado de reactivo de yodo, que al mismo tiempo produce un color con el remanente de almidón no hidrolizado. La disminución del color respecto a un sustrato de color es la medida de la actividad enzimática que se expresa en unidad sobre litros. La composición de los reactivos. En primer lugar está el sustrato y en segundo lugar está el reactivo de yodo. Estos se van a conservar a temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Estos serán estables hasta la fecha de caducación indicada en la etiqueta. Los materiales adicionales que vamos a utilizar son el espectrofotómetro, baño de agua y reloj de laboratorio. La muestra será suero u orina recogida mediante procedimientos estándar. La amilasa en suero es estable un mes a 8 grados centígrados. Procedimiento técnico. Lo primero es identificar los tubos de ensayo. Estos serán B, C y M. Y segundo es medir las siguientes cantidades. Reactivo, sustrato, como ya dije anteriormente. En el tubo B vamos a agregar 0.5 milímetros. En el tubo C vamos a agregar 0.5 milímetros. En el tubo M 0.5 milímetros. Esto se va a incubar de 2 minutos a 37 grados centígrados. En el control se va a agregar 0.01 milímetros. La muestra 0.01 milímetros. Esto se va a homogenizar y a incubar a 37 grados exactamente 7 minutos 30 segundos. El reactivo de yodo. En el tubo B 0.5 milímetros. En el tubo C 0.5 milímetros. Y en el tubo M 0.5 milímetros. Mezclar bien, retirar los tubos del baño y agregar agua destilada. En el tubo B 4,0 milímetros, en el tubo C 4,0 milímetros, en el tubo M 4,0 milímetros. Mezclar bien por inversión, leer la absorbancia en espectrofotómetro a 640 nanómetros llevado al aparato de cero de absorbancia con el blanco de agua destilada. La estabilidad de la reacción final será el color de la reacción estable durante 1 hora, por lo que la absorbancia debe ser leída dentro del lapso. Cálculos de los resultados. Amilasa, unidad de litros, es igual a la absorbancia B menos la absorbancia M por 800 dividida entre la absorbancia B. Una observación es que 800 es igual a la actividad enzimática de la enzima necesaria para hidrolizar todo el sustrato presente utilizando las condiciones óptimas. El intervalo de referencia será en suero de 60 a 160 unidades sobre litro, en orina de 50 a 140 unidades sobre litro. El factor SI será unidad sobre litro por 16,67.
El procedimiento de control de calidad será verificar y registrar condiciones de los cristalería, los reactivos, funcionamientos del equipo, procesamiento de muestras, controles para un control de calidad adecuado. Se incluirá en cada serie de controles de valores normales y aumentados, que se tratan como muestra problema. Límite de detención. Este será de 1.300 unidades sobre litro. Y la linealidad será, el límite de detención será de 10,9 unidades sobre litro. La linealidad será de 1.300 unidades sobre litro. Interferencia, el EDTA, fluoruro de sodio con oxalato de potasio, heparina sódica y oxalato de sodio, producen valores imprecisos de amilasa. Ojo, la morfina produce casos de valores falsos aumentados. No usar suero con hemólisis o histéricos. Las precauciones para estas determinaciones son el uso de la bata, la realización de procedimientos con guantes, las consideraciones de precauciones señaladas en los reactivos para la manipulación y posterior descarte. Su significado clínico. La amilasa cataliza hidrólisis de los enlaces 1,4 de los carbohidratos constituidos por unidades de glucosa, originando la formación de estranos, maltosa y glucosa. La amilasa produce principalmente en el páncreas exocrino y en las glándulas salivares, aunque también se encuentra en otros tejidos. La medición de la actividad amilasa en suero y orina tiene utilidad principalmente para el diagnóstico de enfermedades pancreáticas, como la pancreatitis crónica o aguda. La hipermilasemia también puede ser debido a insuficiencia renal, dolor abdominal agudo, tumor en pulmones y ovarios, lesiones en las glándulas salivares, macromalisemia, cetoacidosis, diabetes, enfermedad del tracto biliar, trauma cerebral, alcoholismo crónico, medicamentos opicáceos. Ahora les voy a hablar de lo que es la determinación del tricilglicerol acil hidrolasa. Aquí usaremos el método Cherry-Graham. Principio del método. La limpasa actúa hidrolizando los éteres de glicerol de ácido graso de cadenas largas, trigliceroles en diglicéridos, monoglicéridos y ácido graso libre. Durante la reacción, el sustrato en medio de taponado estabilizado adquiere una forma emulsificada, formando interfaces necesarias a la acción de la limpasa, que en presencia de ácido ditonitrobenzoico forman un cromógeno de color amarillo, siendo proporcional a la actividad de la limpasa en el suero. La composición de los reactivos serán tampón Trish y inhibidor enzimático. Estos se van a conservar a temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Estos serán estables en la fecha de caducación indicada en la etiqueta. Los materiales adicionales que vamos a utilizar serán el espectrofotómetro, baño de María, reloj de laboratorio. Y las muestras será el suero de plasma con heparina de sódico, litro de sódico y litio recogido mediante procedimiento estándar. La limpasa de suero es estable 5 días de 2 a 8 grados centígrados. El procedimiento técnico. Lo primero es identificar el tubo de ensayo BM, M, BC y C. Y vamos a medir las siguientes cantidades. En tampón, en el tubo BM, 20 microlitros. En el tubo M, 20 microlitros. En el tubo BC, 10 microlitros. En el tubo C, 10 microlitros. En la muestra
0.1 milímetros en el tubo BM y 0.1 milímetros en el tubo M. Control, 0.1 milímetros en el tubo BC y 0.1 milímetros en el tubo C. En la hidrólisis y inhibidores enzimáticos vamos a utilizar 10 microlitros en el tubo BM, 10 microlitros en el tubo M, 10 microlitros en el tubo BC, 10 microlitros en el tubo C. Reactivos de color en el tubo BM 0.5 milímetros, en el tubo M 0.5 milímetros, en el tubo BC 0.5 milímetros, en el tubo C 0.5 milímetros. Homogenizar bien, dejar en reposo por 5 minutos, cumpliendo el tiempo de centrifugar a 3500 RAM por 5 minutos. El sustrato será 10 milímetros en el tubo BM, 1 milímetro en el tubo M, 10 microlitros en el tubo BC y 10 microlitros en el tubo C. Homogenizar bien, incubar exactamente a 15 minutos a temperatura ambiente, enseguida adicionar acetona, 1 milímetro en el tubo BM, 10 microlitros en el tubo M, 1 milímetro en el tubo BC y 10 microlitros en el tubo C. Leer la absorbancia del sobrante en el espectrofotómetro a 410 nanómetros llevado al aparato de cero de absorbancia con el blanco de agua destilada. La estabilidad de la reacción final será el color de la reacción estable durante 30 minutos, por lo que la absorbancia debe ser leída dentro de ese lapso. Los cálculos de los resultados final será la limpasa unidad de litro es igual a la absorbancia de la muestra menos la absorbancia de BM por 100 dividido entre 7. Los intervalos de referencia será suero de 2 a 15 unidades sobre litro. El factor SI será unidad sobre litro por 16,67. Los procedimientos de control de calidad será verificar y registrar las condiciones de cristalería, los reactivos, funcionamientos y equipos, procesamiento de la muestra, controles. Por un control de calidad adecuado, incluirá en cada serie controles de valores normales y aumentados, que se tratan como muestra problema. El límite de tensión será 1.11 unidades sobre litro, la linealidad 75 unidades sobre litros. La interferencia en esto serán los anticoagulantes que proceden inhibición de la reacción de un 50 a un 90%. Significado clínico. La limpasa hidroliza los éteres de glicerol con ácido graso de cadenas largas. Aunque existen glándulas mucosas que secretan esta enzima, únicamente la limpasa pancreática tiene interés diagnóstico. Así, la medición de la concentración de la limpasa tiene utilidad para investigar trastornos pancreáticos. La concentración de la limpasa sérica aumenta como consecuencia de una pancreatitis aguda. En general, tanto la amilasa como la limpasa siguen el mismo curso, aunque la elevación de limpasa persiste durante más tiempo. La elevación de la concentración de la limpasa también puede ser debida a una obstrucción del conducto pancreático por un cálculo o bien por un carcinoma en enfermedades renales agudas o crónicas como consecuencia del tratamiento eficaz. Observaciones. El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe ser integrado a los datos clínicos del laboratorio. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias.